Anti the Shalit Amoilo, Anti the Shalit Tauhayo, Anti Zol Hoylo, Mefarnas Hoylo, Anti the Shalit Amoilo, Anti the Shalit Tauhayo. Anu, 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 Yadu Kishuve Yihi. Anu, 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 Yadu Kishuve Yihi. Shalom, Javerim. Les habla Rabino Yosef. Un saludo cariñoso para nuestros hermanos, nuestros amigos. Bendecimos el nombre del Eterno porque el Eterno es bueno, para siempre es su misericordia. Y estamos otra semana más aquí, ¿cierto?, en torno a la Parashá. Tenemos una Parashá muy, muy interesante esta semana. Estamos en la Parashá número 19, la Parashá Terumá. Y la Parashá de hoy, 27 del mes de Shevat, estamos ya a puertas de entrar en el mes de Adar, que es un mes de mucho milagro. Corresponde a el día 19 del mes de febrero del año 2023, y nuestra parashá se encuentra en el Sefer Shemot, libro del Éxodo, capítulo 25, va del verso 1 hasta el capítulo 27, verso 19. Y en esta parashá básicamente tenemos aquí, cierto, la construcción del Mishkan, y vamos a ver qué el Eterno tiene para nosotros, ¿cierto?, en esta parashá. Como decimos toda la semana, todas las parashot tienen su grado, ¿cierto?, de luz, de luminosidad y de verajá para nosotros. Y esperamos que a través de la administración de la palabra del Eterno, no de mis palabras o de mis comentarios, sino de la lectura y del poder de la palabra del Eterno, cada uno de ustedes sea animado, sea fortalecido, sea levantado, sea sanado, ¿cierto? Necesitamos también sanidad. Como decimos en nuestra verajá, que necesitamos de alma y de cuerpo. Y la palabra del Santo Bendito tiene poder para hacer eso. Vamos a la lectura. Dice el 25:1, dice: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés y dijo: Daber el Benei Israel, habla a los hijos de Israel, ve Kihu li trumá, que tomen para mí una terumá o trumá. Vamos a explicar después qué significa esto. En términos generales se traduce como ofrenda, pero significa otra cosa. Me et kol ish asher idvenu livo tikehu et trumati, de todo el varón que diere de su voluntad de corazón, de allí tomarán mi ofrenda. Eso dice la escritura. Esta para allá, como todas, ¿cierto?, está con sus respectivas aliá. En la primera aliá, que va del capítulo 25, verso 1 a 16, están las instrucciones para levantar el Mishkan. El Mishkan es lo que
¿cierto? Conocemos en castellano como el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo de reunión, en hebreo se dice Mishkan. La segunda aliá se habla del propiciatorio, la fabricación de los querubín y la mesa de los panes de la proposición. Esta va del 25:17 al 30. La tercera habla del candelabro, ¿cierto? La menorá, las cortinas del Mishkan también, el 25:31 al 26:14. La cuarta aliá, las tablas, ¿cierto? De madera que van en los costados, las bases sobre las cuales van los pilares, ¿cierto? Todo esto es desmontable, ¿eh? Todo esto es pegar, ¿cierto? Cortar y pegar, más o menos por decirlo en, en una forma muy, muy simplona. Y la cuarta aliá va del 26:15 al 30, capítulo 26, verso 15 al 30. La quinta va del 26:31 al 37. Aquí tenemos los velos y las columnas las columnas para las cortinas. La sexta aliá, capítulo 27 del 1 al 8, tenemos el altar de bronce. La séptima y última aliá, el atrio y sus medidas, y esta va del 27:9 al 19. La Haftará, que es la sección que leemos de los profetas, está en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 26 al capítulo 6, verso 13. Y el Maftir está en el capítulo 27, versos 17 y 19. Voy a explicar esto porque me lo preguntaron en la semana. Se lee la Torá con sus aliot, ¿cierto? Todas las que yo he nombrado, 1, 2, 3, 4, hasta la séptima. Después de eso, estoy hablando en un seder, ¿cierto? En un ritual normal en una sinagoga. Después de eso hay una lectura de los profetas, ¿ya? Y después de la lectura de los profetas se repiten los versículos que ya habíamos leído de la Torá, y a eso se le llama baftir, por eso son generalmente entre 3 y 4 versículos de la última aliá y no es más que eso. Y esto es para dar cierto honor y preeminencia a la Torá. Quiere decir que cuando leemos la Escritura, partimos leyendo la Torá y terminamos leyendo la Torá. Esa es la finalidad que tiene el maftir. En esta parashá, ¿cierto? Está básicamente la construcción del Mishkan. Y, y como yo dije, ¿cierto? Se traduce normalmente, ¿cierto? Como una ofrenda, pero la palabra terumá viene de rum o ram, que es elevar o levantar. Eh, y básicamente cuando nosotros estudiamos bien el texto, ¿cierto? Eh, no es que no se trata de algo físico, a pesar, a pesar de que dice ya, y de esto será la terumá, se dice truma o teruma, de esto será la trumá, oro, plata, cobre, ¿cierto? Pieles teñidas, qué sé yo, a pesar de que habla de cosas materiales, en realidad lo importante aquí es que el hombre se eleve. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos enseñan los rabinos que solo el hombre puede elevarse. El Eterno, por razones evidentes, él no lo puede hacer, ¿cierto? Porque no hay nada más elevado que él. No podría elevarse él más de lo que ya está. Él está en la cima de todo, de lo que, incluso de lo que no entendemos. Él está en la cima, en la cúspide de todo. Y aquí hay una oferta y una invitación del Eterno para nosotros elevarnos. Nosotros elevarnos. Y nos enseñan los sabios de bendita memoria que la creación del mundo, cuando nosotros estudiamos la creación del mundo, el, 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 la narrativa, el texto se gasta 34 versos, nada más que 34 versos. Sin embargo, la creación del Mishkan enseñan nuestros sabios que es una creación permanente. Eh, el, el, el Mishkan, ¿cierto?, va a ser como tabernáculo una, una tienda de campaña, una tienda de encuentro, una tienda de acercamiento y una tienda de cita. Eso va a ser básicamente.
Eh, y esta parashá es tan importante, o el tema mejor dicho, es tan importante que un cuarto del libro de Shemot se ocupa de la construcción del tabernáculo, del Mishkan. Las parashot, Terumá, Tetzaveh, Kititzaba, Yaquel y Pekudei, las 5 parashot hablan de este tema y son solamente interrumpidas por el episodio, el triste y oscuro episodio del becerro de oro. Ahora, ¿qué era lo que contenía, cierto, después de todo lo que ordenó el Eterno? ¿Qué era lo importante que contenía, cierto, el Mishkan? Aparte, cierto, de el candelabro, cierto, para alumbrar los panes de la mesa, perdón, la mesa de los panes, al revés, la mesa de los panes de la proposición, cierto, para marcar, cierto, presencia, para estar presente delante del Eterno, ¿verdad? Y el arca, ¿qué era lo importante? ¿Qué era lo que contenía? Y básicamente el arca. Bueno, el arca iba a contener, ¿cierto? Más adelante, y lo vamos a ver cuando hablemos del tema del becerro de oro, va a contener las tablas que se quebraron, que Moshe quebró como resultado, ¿cierto?, del enojo por el tema del becerro de oro. Va a contener, ¿cierto?, una porción de maná, y va a contener la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el arca va a contener todos aquellos episodios que marcaron un fracaso para Israel. El, las tablas hechas pedazos, ¿cierto? El becerro de oro. El maná, cuando nuestros padres murmuraron que no había pan para comer. Y la vara de Aarón que reverdeció, la murmuración, ¿cierto? Y la rebeldía contra la Keuná, el sacerdocio de Aarón a Cohen. Entonces, en esas 3 ocasiones, ahí hubo una crisis y se dio, ¿cierto?, un episodio oscuro y un episodio negro para Israel y doloroso para el Eterno y para Israel. Pero ¿qué es lo que me interesa recalcar aquí? Con la construcción del Mishkan, con las órdenes de construir una tienda de reunión, el Eterno se juega su carta más ambiciosa. Construyanme una casa, porque quiero vivir cerca de ustedes, cerca de ustedes. Y eso yo quería comentarles brevemente. Lo he dicho en otras palabras, en parashot anteriores. Todos nosotros pasamos por momentos de mucha luminosidad, en que quisiéramos que el Señor viviera tan cerca de nosotros, porque nosotros iríamos a darle las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿cierto? Le debemos tanto al Eterno, que quisiéramos que Él tuviera una dirección, ¿cierto? Una ubicación material, iríamos y presentaríamos a lo mejor una ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda de Sholamim, de paz, o de Todá, en realidad, de agradecimiento. Y en los momentos, esos son los momentos de mucha luminosidad, y en los momentos tristes y oscuros y de desesperanza, mucho más. Querríamos que el Señor viviera tan cerca de nosotros, en una casa que yo pueda tocar, que yo pueda palpar, porque iríamos, ¿cierto?, a tocar la puerta de su buena misericordia para que Él se acuerde de nosotros. Entonces, hasta este momento, el Eterno hablaba con Moisés y Él tronaba desde los cielos. Sin embargo, se le ocurre al Eterno lo que yo acabo de decir. Se juega su carta más ambiciosa. Háganme una casa. Si ustedes me hacen una casa, yo me comprometo a vivir junto con ustedes, muy cerca de ustedes. ¿Y qué habrá significado eso para los hijos de Israel? En una parte el Eterno va a preguntar, ¿cierto?, de una forma muy prosaica incluso, eh, eh, pregunta a las naciones que viven aquí alrededor, ¿quién, cuál de estas naciones tiene un Dios como el Dios de ustedes?
que da leyes para vivir, ¿cierto? Y que está ahí a la mano, pues, a la mano. El campamento era el centro gravitacional de toda la vida hebrea, de toda la vida judía, y atravesaba no solo la vida misma de todo judío, sino el corazón mismo. A donde quiera que tú te dirigías, tú tenías que pasar frente a la casa del Señor. Tenías que pasar frente a la casa del Señor. Es decir, que la presencia que el Eterno marcó en medio de los hijos de Israel fue tremendamente extraordinaria, decisiva, gravitatoria. Alguien podría pensar que viviendo en un contexto así, la gente no tendría problema. Vivir cerca del Señor, cerca del Eterno, qué podría pasar? ¿Qué malo podría pasar? Sin embargo, ¿cierto? Nos damos cuenta que la historia da testimonio de que incluso eso al hombre no le sirvió. Y muchas veces el Eterno se quejó: vienen a mi altar y contaminan mi altar con vuestras abominaciones, con vuestros sacrificios. Vuestros sacrificios ya no los soporta mi alma. Y ves que leo eso, no puedo dejar de sentir un tremendo pesar en mi corazón en realidad, y no sé si les pasa a ustedes, porque ¿cómo podría el pueblo desviarse tanto? ¿O cómo podríamos, porque nosotros somos parte del pueblo, cómo podríamos desviarnos tanto? O sea, esto fue tan allá y llegó tan lejos, que el Eterno un día decidió y dijo: me voy mejor. Tengo dos caminos: o los destruyo por causa de sus pecados, porque con sus pecados contaminan mi casa, o me mudo mejor y me voy lejos. Y el profeta vio, ¿cierto?, cuando se retiró la gloria de Hashem y dejó una casa vacía. ¿De qué servía, cierto, el propiciatorio, los querubines, la mesa con los panes? ¿De qué servía el candelabro? ¿De qué servía, cierto, el altar de bronce, las cortinas, si él no iba a estar? Si él no iba a estar. Entonces esta para allá nos a pesar de que, fíjate qué cosa curiosa, y qué irónico, a pesar de que todos los versículos que nosotros leemos en esta parasha apuntan a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, y a una cantidad enorme de detalles, y detalles físicos y materiales, ¿cierto?, tangibles, se dan las medidas, los pesos, todo. Sin embargo, no se dice nada de aquel que iba a habitar esa casa. Y esto nos habla a nosotros de cuando nosotros nos preocupamos, ¿cierto?, de las cosas externas, y no nos preocupamos del huésped, del amo, de nuestro Dios, de nuestro Padre, que es en el fondo quien le da sentido a todo, quien le da sentido a todo. Lo que, lo que sintió el hombre cuando Hashem retiró su presencia del Beit HaMikdash, del Templo Santo, fue lo mismo que sintió el Eterno cuando tuvo que sacar a nuestros padres del jardín del Edén. ¿Qué sentido tenía, cierto, un hermoso jardín si sus habitantes fueron expulsados? ¿Quién, quién, quién hermosearía ese jardín? Y esto es lo mismo. Por eso aquí los rabinos hablan, cierto, de una nueva creación. Se vuelve a crear un universo. El Gan Edén, el jardín del Edén que el Eterno había provisto, lo hizo pensando en que fuera un punto de encuentro entre el Eterno y el hombre. Y en el Mishkan lo mismo, el Eterno lo ideó como un punto de encuentro. Vuelve el Eterno a creer en el hombre y dice: construyanme una casa y yo me comprometo a vivir cerca de ustedes. Y las cosas a veces funcionan mal. Las cosas a veces no funcionan como nosotros las hemos planeado, o como incluso el Eterno lo ha planeado. Y de eso nosotros tenemos
tenemos que aprender. Tenemos que aprender que aquí lo importante es el que habita dentro de nosotros. Nosotros ahora tenemos un templo, ¿cierto? En nuestras vidas. Y, y si bien es cierto, es importante la parte exterior, Mashiach lo dijo de una forma tan simple, pero tan profunda también. Limpien el exterior del vaso, pero también limpien el interior después. Entonces, de esto nosotros debemos aprender cómo, cómo una parashá se gasta tantos capítulos y tantos versículos de hablar algo sobre algo tan material, ¿cierto? Se dan los materiales incluso, pieles, lanas, teñidas, hilos, qué sé yo. ¿Y por qué guarda silencio la Torah respecto del huésped, respecto del que iba a habitar la casa? Es para que tú pongas esa parte. Es para que tú pongas esa parte, para que tú le asignes la importancia, ¿cierto? Que merece, la importancia que reviste, la importancia que tiene. Por eso el Eterno escogió, ¿cierto? Posteriormente voy a evitar voy a escribir mi ley en sus corazones. Voy a hacer un cambio, voy a introducir una innovación a nuestra relación y esto va a tener que ver con el corazón, directamente con el corazón, directamente con el corazón. Y siento yo que es tiempo de que nosotros podamos volvernos hacia ese tema, que es el tema interesante, más que un Mishkan. Hoy día no tenemos templo, por ejemplo, un templo físico, pero el llamado, ¿cierto?, de el Shelías, del enviado, del apóstol, es que nosotros sigamos haciendo nuestro servicio, un servicio santo, honroso, agradable al Eterno. Sigamos quemando y ofreciendo, ¿cierto?, holocaustos, sacrificios de alabanza, fruto de nuestros labios, dice, que confiesen su nombre, porque eso no ha cambiado. A lo mejor no tenemos ofrendas físicas, pero el profeta dijo, ¿cierto?, que se cambiarían las ofrendas por oraciones. Yo creo que es tiempo de pensar en esto, de darnos cuenta que en realidad todo lo que el Eterno hizo por el hombre no logró hacer cambiar el corazón del hombre. Lo que hace cambiar al corazón del hombre es lo que el hombre puede hacer por Dios. El Eterno construyó el Gan Edén o creó el Gan Edén, pero no cambió el corazón del hombre. El Eterno dio orden de construir un Mishkan y eso no cambió el corazón del hombre. Pero nos dicen nuestros sabios de bendita memoria que durante ese tiempo no hubo murmuraciones, no hubo rencillas, nadie peleaba, no había reclamos, todos se entendían. Quiere decir que cuando estamos preocupados de la obra del Eterno, ¿cierto?, recién estamos experimentando un cambio en nosotros. Y eso explica por qué nosotros podemos gastarnos mucha oración pidiéndole al Eterno que cambie nuestras vidas y nada cambia. Tienes que tú trabajar en eso. Tienes que tú comenzar de nuevo a construir tu propio tabernáculo. Y una vez que esté construido tu propio tabernáculo, invitar al Señor para que entre y llene su casa con su gloria. Que podamos meditar en esto, en qué es lo primero, qué es lo secundario. ¿Dónde está el reino de los cielos? Me preguntaron un día, ¿dónde está el reino de los cielos? Yo dije, yo no tengo idea de dónde está, pero donde quiera que esté nuestro Señor, ese será el reino de los cielos para nosotros. Porque Él es el importante. Él es el importante, el Eterno es el importante, nuestro Mashiach, Él es el importante. Da lo mismo donde esté. Si va a estar aquí en la tierra, si va a estar arriba en los cielos, da lo mismo donde esté. Lo que sí sabemos es que donde esté nuestro Adón, allí estaremos nosotros. Esa será la casa de Dios para nosotros. Y ese será el cielo para nosotros. Que el Eterno nos bendiga, que tengamos la gana, la fuerza, la entereza, la decisión del corazón, porque parte hablando del corazón. Que tengamos la entereza y la valentía en nuestro corazón de construirle al Eterno
una buena y bonita casa. Que cuando entre, Él se sienta muy complacido. Que nunca tenga ganas de abandonar, ¿cierto?, el santo lugar que Él ha provisto para nosotros. Este templo también que tenemos nosotros es obra de sus manos. Incluso si este templo se destruyere, si este tabernáculo se destruyere, ¿cierto?, porque este tabernáculo fue el que nos entregó el Señor por ahora, está diseñado para que no permanezca para siempre. Pero aún así, dice Rav Shaul, tenemos otro tabernáculo guardado en Dios. Y ese sí que es un tabernáculo eterno. Pensemos en lo bueno que ha sido para nosotros el vivir con Dios, en la cercanía del Eterno para con nosotros, cómo nos ha cambiado la vida. Y procurémosle un buen lugar a Él. Procuremos un buen templo, una buena casa, un buen tabernáculo, y que Él se sienta complacido. Cuando Él se sienta complacido, por un efecto evidente, nosotros también lo estaremos. Nosotros también lo estaremos. Es como cuando tú invitas a alguien y tú te das cuenta que la visita se está sintiendo muy a gusto en tu casa. Entonces tú te sientes bien. Que el Eterno nos bendiga y que podamos entrar en este mes de Adar creyendo que, quién sabe, si entramos en un mes de milagro, el Señor hace el milagro en nuestras vidas y nos da la fuerza y la valentía para reconstruir la casa del Señor, que a veces está caída. El Eterno nos bendiga, el Eterno pueda llenar de luminosidad tu vida y en esta semana puedas ver la mano de Hashem sobre ti. Bendiciones. Shabbat Tov. Mashiach, Mashiach,